esto sé que Sí. Amén. Amén. 3, 4, 5. Amén. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Azucena sabe buscar en la Biblia. Pues bueno, pero como lo dice así, yo pensé que era que íbamos a leer los 3 capítulos. 3, 4 Un capítulo, y 5. 2 versículos. Claro, pero como dijo 3, 4, 5, Claro. yo pensé que iba a leer los... El 3, el 4, el 5. Sí. Sí, capítulo 3, El 3 grande, el 4, el 5 pequeño. versículos 4 y 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Amén. Lo leemos de nuevo. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Ya presentamos el tiempo, ya pueden sentarse, no hay problema. Aquí vamos a ver, primeramente, bueno, todos saben quién fue Isaías. Isaías fue un profeta mayor. Estuvo en la Biblia, hay bastante porción de su ministerio. Amén. Un profeta mayor. Y específicamente en este contexto, Dios estaba Siempre recuerden que el Antiguo Testamento era otra dispensación, era otra manera con la cual Dios trataba con su pueblo. Amén. Cristo aún no había venido, no había estado el sacrificio consumado en la cruz del Calvario, y Dios trataba con el pueblo de diferentes maneras, a través de sacrificios establecidos. Amén. Y una serie de ordenanzas. Vamos a ver que en esta porción de la Escritura, en el contexto específicamente, el pueblo de Dios estaba siendo juzgado por Dios. Amén. Era una etapa de juicio, por cuanto Israel era un pueblo rebelde, de dura cerviz. Amén. No, independientemente de que Dios lo hubo tomado como pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto, trató con su vida, le suplió siempre, le dio muchas victorias, lo estableció. Israel constantemente se rebelaba contra Dios. Amén. Se rebelaba contra Dios. Y entonces Dios decreta un juicio sobre su pueblo. Amén. Dios decreta un juicio sobre su pueblo. Recuerden de que estamos hablando de otra dispensación. Ahora Dios trata con el hombre de una manera diferente, por cuanto el sacrificio fue ya consumado. Amén. Entonces, sucede que, bueno, de toda la palabra de Dios nosotros nos podemos edificar, y de toda la palabra de Dios nosotros podemos sacar provecho. Amén. Aunque sean palabras duras. Amén. Aunque nosotros muchas veces queramos hablar solamente del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, también se debe también tocar temas como la reprensión, como la corrección, amén, como la introducción, como el consejo, porque son áreas en las cuales también Dios quiere trabajar. Amén. Porque si hablamos solamente de amor y no de corrección y no de instrucción, amén, no nos aprovecha. Amén, porque nosotros debemos tener también una disciplina espiritual para con Dios. Somos responsables de nuestra familia, de nuestra gente. Amén, debemos dirigir bien nuestra vida, porque hay gente atrás que va a mirar nuestro ejemplo, y una serie de cosas en las cuales nosotros debemos abundar. Entonces, en esta etapa, Dios estaba enviándole un juicio a su pueblo. Amén. Pero cuando Dios enviaba un juicio, no era para aniquilarlos ni desaparecerlos, no. Simplemente era para que ellos reconocieran su error y poder restaurarlos. Amén. Es como un padre, cuando el hijo se porta mal, o el hijo roba, o el hijo coge algo que no es suyo de una casa. ¿Qué hace el padre? Lo disciplina. Amén. Lo lleva a la casa, le dice que lo devuelva, le dice que pida perdón. Es lo que Dios estaba haciendo con Israel. ¿Lo pueden entender, no? Es lo que Dios estaba haciendo con Israel. Amén. Y entonces, Dios decreta un juicio. Y vamos a ver que en ese juicio hay una palabra, hay unas palabras claves que es la que vamos nosotros a tocar ahora. Amén. Para que el juicio de Dios fuera establecido, amén, hay unas palabras claves
en las cuales nosotros debemos hoy meditar, analizar y que entre la enseñanza que Dios quiere traernos a nuestro corazón para que nosotros podamos ver la luz. Amén. Y por ende y en consecuencia la solución de muchos de nuestros problemas. Dice la palabra que y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Amén. Entonces, cuando Dios decreta este juicio, ¿qué hace Dios? Dios le establece a Israel jóvenes por príncipes y muchachos como gobernadores. De ahí hay una referencia la cual nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué determina eso con respecto al juicio de Dios? Bueno, determina mucho. ¿Por qué? Porque los reyes, los gobernadores, los príncipes eran los que legislaban en Israel. Amén. Eran los que llevaban el orden al pueblo. Eran los que tomaban las decisiones importantes para el curso, amén, y el bienestar del pueblo de Dios. Amén. Por ende, si esos gobernantes eran jóvenes, personas sin experiencia, amén, personas que no dominaban bien, amén, en tema de la gestión, por ende iban a tomar malas decisiones. Amén. Y vemos aquí el resultado. Dice la palabra de Dios, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Escuchen, para que vean las consecuencias de no dirigir algo en Dios. Amén. El joven se levantará contra el anciano, es decir, no habrá respeto. ¿Qué estamos viendo ahora? Lo mismo. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Es decir, esa palabra que se levantará es que será más grande que él. Es decir, las personas honestas, las personas trabajadoras, las personas que llevan su vida en orden, van a ser menospreciadas por personas que van a ser viles, irrespetuosas, vagas, lo peor. Bueno, y esas personas que van a hacer lo peor se van a levantar, van a ser más grandes que las mismas personas que viven en orden, las mismas personas que tratan de agradar a Dios. Amén. Entonces, se define en una palabra: un caos total. Amén. Un caos total. ¿Por qué? Porque los gobernantes y los príncipes son muchachos, son jóvenes, son personas de tierna edad. Generalmente la Biblia muchas veces habla con este tipo de referencias, amén, también a los creyentes, inmaduros, amén, niños espirituales, amén. Entonces, el paralelismo aquí es el que también nosotros podemos encontrarnos en un momento determinado, amén, siendo muchachos, siendo jóvenes, guiando mal nuestra vida. Amén. Guiando mal nuestra vida. Ese paralelismo es algo importante, porque la Biblia también establece que los niños necesitan, también lo vimos en predicaciones anteriores, que los niños necesitan el alimento, la leche. Amén. Es decir, necesitan primero ir creciendo en madurez, en enseñanza, en doctrina. Amén. Ir creciendo, ir fortaleciéndose en el espíritu para luego ir poco a poco madurando. Si nos quedamos como niños espirituales, vamos a ser como estos gobernantes, hermanos. Amén. Vamos a ser como estos gobernantes que no podían, por mucho que quisieran, guiar bien al pueblo. Vamos a ser como esos gobernantes que, por mucho que nosotros queramos orientar bien nuestra vida y que las cosas nos salgan bien, amén, no vamos a tener ese resultado. No. Amén. Vamos a ser como ellos, hermano.
Somos Amén. compañeros. Entonces, es una alerta. Amén, es una alerta. Amén. Para que nosotros podamos estar bien apercibidos. Vamos a ver que para nosotros enfatizarnos y enfocarnos en buscar una profundidad para con Dios, amén, hasta ahora todos me siguen, sabemos ya que hay una necesidad de buscar una profundidad con Dios, amén, y la persona de Dios para con nosotros es una persona pues de amor, de cuidados, amén, de compasión, amén. Nosotros cuando salimos a hacer algunas gestiones, todo nos cuesta dinero, amén, todo hay que pagarlo, mas sin embargo lo que Dios nos da es totalmente gratis, porque Dios lo único que persigue es nuestro bien. ¿Cómo no hacer caso, amén, a esa ayuda que Él nos brinda? La solución de nuestros problemas, Dios estableció cuál era. Ora, búscame, pídeme y yo te voy a dar. Solamente eso. Amén. Solamente eso. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar esa ayuda? El Dios que creó los cielos y la tierra, el que le dijo al mar, de aquí no pasarás, con toda esa sabiduría que Él diseñó, amén, todas las cosas, nos dice que va a estar con nosotros, que va a estar a nuestro lado, que nos va a llenar, solamente que le busquemos y que dispongamos nuestro corazón para que nos olvidemos de todo. Tienes muchos problemas, tienes muchas cosas, pon tu mente en blanco y empieza a buscar a Dios. Amén. Empieza a caminar poco a poco, a conocer a Dios, lo que establece, su palabra, a buscarle, y poco a poco Dios va a empezar a manifestarse en ti. Y dice la palabra de Dios, Carlos, búscame el texto bíblico ese que dice que la luz de Jehová será tu retaguardia. Amén. Dice que va creciendo en aumento. Parafraseando el texto, sí, correcto. El otro día estábamos hablando de ello y bueno, sentí tocar este tema. Amén. Cuando tengas el versículo me dices para leerlo porque no lo tenía aquí, pero Dios me lo puso en el corazón. Sí, Dios me lo puso en el corazón y yo creo que va a ser de edificación. Amén. Entonces, vamos a ver que para lograr la profundidad en Dios es necesario tener bajo control en Dios varias áreas. Estuvimos hablando la vez pasada el tema de la vida que Dios quiere. Amén. Con respecto a Juan el Bautista. Amén. Ya. Bueno, la vida que Dios quiere. Vale. Ahora vamos a... ¿Tienes el versículo bíblico? 4:18. Me das el... Creo que no, pero... ¿Cuál es el versículo, pastor? ¿Me lo puede decir? Creo que este no ¿Cómo es. decía el texto tuyo? ¿Cómo decía? Era que... Es que a mí me suena mucho que está diciendo. Luego lo busco en la concordancia. No, pero dime. No te ¿Qué preocupes. decía? Que... Es que te lo puedo decir para la frase del texto, porque ahora no recuerdo bien específicamente. Entonces, bueno, vamos a ver que estaba diciendo que debemos tener el control de varias áreas. Amén. Tenemos el control de varias áreas. Y una de las áreas que vamos a tocar aquí en este momento es el área de las buenas decisiones. Amén. Es un área muy importante para el creyente. Amén. Muy importante para el creyente. Porque a través de las buenas decisiones podemos retener, amén, todo lo que Dios nos da. Amén.